Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo. Qué alegría tener aquí a Camila Reyes, Cami, una gran amiga, colega, aliada en este mundo del ser agentes de cambio. Y pues hoy tengo la gran fortuna de escuchar más sobre tu historia, Cami. Muchas gracias por estar aquí conmigo y con nosotros, los que van a estar escuchando y viendo esto. Ay, muchas gracias, Ana, por esta invitación. Gracias a las personas que van a usar tiempo de vida para escucharnos. Y siempre celebrando, pues, que las mujeres nos demos las manos, la mano las unas a las otras para impulsarnos a expresar nuestra voz, a compartir sobre nuestras vidas, porque creo que esto es algo que puede traer mucha medicina al mundo, el que la voz también de las mujeres sea escuchada, entonces, y expresada. Entonces, gracias, Ana, por esta invitación. Con mucho cariño. Y bueno, pues hay personas que no te conocen acá. Yo de ti pues te puedo decir que eres una persona que admiro mucho por todo el camino que llevas de traer la filosofía de la no violencia a Colombia y a toda Latinoamérica. Y pues una persona realmente coherente en lo que dices, haces, sientes, piensas. Eso podría decir yo de ti, pero pues quisiera que tú te presentaras como quieras ante este público. Mm. Gracias, Ana. Hoy solo me faltó el último pedacito. Dijiste eso, ¿por qué? Como quieras presentarte ante este público, Ah, ¿sí? eh, pues me quiero presentar tal vez como una persona que ha tomado una decisión de vida muy importante, que es escuchar al corazón. Eso es algo que ha cambiado mi vida ya desde hace muchos años y que me ha llevado a vivir en paz, porque parece que esa lección me ha llevado a como a concentrar mi atención en una parte de mi ser que sabe, que conoce el camino. Yo oigo al corazón hablar con mucha claridad y si no lo oigo ahora, como me pasó durante muchos años, que oía, pero no tenía el discernimiento para seguir esa voz, como para seguir esa guía, sino que tenía otros ruidos como voces de otras personas pensando por mí o bueno, todas las influencias que puede tener un ser humano. Cuando no tenía el discernimiento, yo oía mi corazón pero no lo seguía y 5 años después seguía oyendo el mismo mensaje. Entonces a mí esa parte de mi experiencia de vida me ayudó para ver que los mensajes del corazón están siempre en coherencia, o sea, no cambian. Sí, entonces como que el haber tomado esa decisión y tener más discernimiento es lo que me ha traído al lugar en el que estoy hoy, que es un lugar en el que hago lo que amo. mm, Tengo mi corazón al servicio de lo que más me mueve, que es trabajar por un mundo en el que podamos cuidar la vida de manera integral, en el que podamos lograr que la protección del amor nos cuide a todos y a todas. Humanizar la mirada, eso es algo que me ha movido mucho, Ana, humanizar la mirada y que no haya nada que me lleve a pensar ni que soy superior a alguien, ni inferior a alguien, sino que así lo vivo yo, yo no me siento mejor, más ni menos que nadie, sino que estoy como todos y todas aprendiendo, aprendiendo y quiero aprender. Entonces esa es otra, me presento también como una persona que ha elegido no solo oír su corazón, sino aprender de mis impactos y a medida que voy avanzando, tengo 42 años, casi que todo el aprendizaje lo podría sintetizar en
cuidar, tener más cuidado, tener más cuidado, y eso implica reconocer al otro, reconocerme a mí, escuchar, y tener más cuidado implica también conectar, mantener la conexión conmigo misma. Entonces, como no tomar decisiones sin mí, como en vez de decir, sí, sí, lo que tú me estás diciendo o seguir al otro, es primero camino conmigo y después me uno al otro. Entonces, como a no dejarme botada en el camino. Eso también es algo de cómo me gustaría presentarme, de que he sido muy leal, he aprendido la lealtad a mí misma, he aprendido que la base de todo lo que yo pueda hacer y compartir con los demás tiene que ver con la relación conmigo misma, y tan lejos como llegue conmigo, podré llegar con los demás. Entonces, quizá el principal acto de amor que puedo hacer por la vida es amarme a mí. Y de ahí sale el resto. Y pues para mí este ha sido como un amor muy conectado también con darle importancia a la vida del otro. No es una experiencia de vida la que yo he elegido como de ir sola, sino de ir con los demás, que nadie se nos quede por fuera. Entonces, por eso la comunicación ha sido mi guía, porque comunicarnos pone el foco en el vínculo, en la relación. Bueno, pero paro ahí, y aparte de eso, pues, no sé, estudié Derecho, Ciencia Política, eh, hasta que conocí la comunicación no violenta, que me ayudó a ver que tal vez mi corazón quería centrarse en algo que tenía un potencial transformador más amplio, en vez de poner el foco como en las normas, en las leyes o en la construcción de políticas. Todo eso pues tiene un lugar. Entender que quizá el mayor poder surge es de la forma en la que nos relacionamos los unos con otros. Las relaciones como nuestras maestras y como el espacio donde vive la medicina que necesitamos para sanarnos. Entonces, desde ahí decidí cómo seguir este camino. Tengo una organización que inicié, o soy parte más bien de una organización que inicié en el 2017, que se llama Resuena. Me acuerdo que quizá la primera persona a la que yo le dije, quiero hacer una organización fue a ti. Yo no sé si te acuerdas, pero fue como, no, no quiero ser una persona individual, como con un reconocimiento individual, sino tengo el sueño de hacer algo que me trascienda y que pueda ser un punto de atracción para toda la gente que quiera eh, encontrar apoyo para seguirse fortaleciendo en la conexión con la vida. Y bueno, eso, Ana. Hoy somos un equipo de 9 personas, y mucho que contar sobre Resuena, pero me imagino que también va a ir saliendo en la conversación. Claro que sí. Qué hermosa la forma en que te presentas. Sí, completamente resueno con todo lo que dices y tú caminas. Gracias. Mm, Y bueno, y de lo que ya dijiste se desprende mucha de la respuesta a la primera pregunta, que es, ¿cómo es tu cosmovisión? ¿En cómo describirías tu cosmovisión? Pero también quisiera saber cómo llegaste a ella, porque se nota que viviste un camino de mucha transformación, porque desde mi punto de vista tú no tienes una visión convencional. Es algo muy especial, muy transformador, muy relevante. Entonces, ¿cómo describirías tu cosmovisión y cómo llegaste a ella? mm. Eh, Gracias por esas preguntas, Ana. Em, Mira que esta palabra cosmovisión es una palabra que yo asocio como con la diversidad cultural de este país, que es una palabra tan grande que nunca
digamos, me habría asociado a ella, porque la asocio como con culturas enteras que tienen una proyección del mundo, entonces me parece lindo como ubicarme desde ese espacio tan amplio. Y es la primera vez que me hago la pregunta y la primera vez que la voy a responder de esta manera. Entonces, gracias por abrir esa puerta de esta pregunta. Em, pues lo primero que me llega es mi cosmovisión tiene que ver con el amor. Ujú, Entonces yo tengo una experiencia del amor que está muy conectado también con una experiencia de la belleza. ujú, Y, y es como si nada pudiera hacer que yo no vea la belleza. Y eso me permite amar también en mi cosmovisión. Hay algo muy importante que es la curiosidad para descubrir al otro. Entonces tengo siempre como interés genuino en las otras personas, en cómo en la vida, en esto que tú estás haciendo, ¿no? Conmigo. ujú, Me, me llama mucho como a conectar, buscar conexión con el otro, aprender del otro. Y, y bueno, creo que el principal tesoro que tenemos desde mi cosmovisión son las relaciones, son los vínculos. Cualquier persona que esté viendo esta grabación, incluyéndote a ti, sabrán que en la vida, en los momentos de reto, en cualquier situación, no hay nada que llene más el alma que tener un sistema de apoyo, personas que te quieren, que están interesadas en ti, que están dispuestas a darte una mano, como ser importante para otros, ujú, pertenecer. Eh, entonces eso es como lo que yo quiero activar, lo que yo quiero activar en mi cosmovisión es el apoyo mutuo, el cómo compartimos las bendiciones que recibimos cada día, cómo compartimos el acceso al recurso que tenemos para generar bienestar para todos y todas. Entonces tiene que ver con el compartir y la comunicación no violenta. También me ha llevado a un lugar de mucha libertad, o sea, yo elegí la comunicación no violenta como parte de mi cosmovisión porque pone el foco en la conexión y no sé si has visto, Ana, que la calidad de la vida cambia entre más se eleva la conexión contigo y con los demás seres. No solo quiero hablar de humanos, también hay culturas que están muy conectadas con la tierra y que tienen una relación con el viento, con el sol, con el agua, con los ríos, con las piedras. Entonces yo creo que ahí es donde está la belleza de la vida, en seguir elevando ese nivel de conexión para, para ver qué surge, ¿no? De la conexión surge la confianza. Un legado que yo quiero dejar es la confianza por la vida, es esperar lo mejor del otro, es recibirnos con compasión. Si hago algo que tuvo un impacto en ti, en el que lo que yo hice no contribuyó a tu necesidad, que haya un tejido lo suficientemente fuerte como para que tú sepas que a mí tu necesidad me importa, que tiene un impacto en mí el haber dejado por fuera algo que era importante para ti y que quiero hacerlo distinto. Eh, entonces sí, sueño con un planeta en el que nadie se quede por fuera de la protección del amor. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo este movimiento fuerte, que para mí es como un cambio de orden,
que se está moviendo desde un lugar en el que ha habido mucha acumulación de poder, de recursos, que es Estados Unidos. Mm, no, yo he elegido no vivir esto sintiéndome separada de personas como Trump, o, sino que la conciencia que he venido integrando cada vez me lleva a saber que estamos unidos, estamos unidos en esto y él es una expresión de esto que somos. Eh, y entonces me pregunto, ¿qué necesito aprender? O sea, ¿qué hace que haya partes nuestras que todavía no estén abiertas al amor? Y me pregunto a mí misma, ¿hay alguna parte de mi corazón que todavía no esté lista para recibir el amor? Que quizás son las partes más heridas. Entonces, cuando en mi cosmovisión, cada vez que alguien actúa como sin tener mucha conciencia de su impacto en los demás, que también es un rasgo de privilegio, ¿no? Entre más privilegio tenemos, más difícil es ver nuestros impactos. Primero porque la retroalimentación nos llega, segundo porque estamos acostumbrados a que las cosas sean como queremos y a que se prioricen nuestras necesidades. Entonces, esas partes que no tienen conciencia del impacto, que no pueden sentir al otro, ¿qué podemos hacer para abrazarlas? Y en mi cosmovisión, pues el límite es muy importante. Un límite que se ponga desde el amor, un límite donde sí a ti, no a esta manera que parte de la exclusión del otro, ¿sí? Si que tú existas implica que todos seamos iguales, yo pongo un límite. Yo pongo un límite porque la diversidad es una parte esencial de la vida. Entonces, ¿cómo poder poner ese límite sin separarnos? Es una de mis principales búsquedas. Eh, ¿Y qué hacer para que las personas todas sepan que tienen un lugar, que pertenecen y que nada de lo que hagamos pase al costo de pertenecer o de mantener la conexión entre nosotros? Trabajo en eso desde Resuena y, y de retirar mi energía de cualquier sistema que funcione a partir de la deshumanización del otro, porque hay realidades muy concretas que viven grupos humanos, muchos, una persona negra, una mujer, una persona trans, son realidades muy concretas que se viven en el día a día de, como donde el mensaje es tú eres menos, o tus necesidades no importan, y por eso aparecen figuras como Francia Márquez que dicen, bueno, vamos hasta que la dignidad se acostumbre, ¿no? Entonces yo estoy ahí como en ese grupo que está queriendo que cosas como la dignidad, como el amor, como el respeto, sean costumbre para todos, no solo para algunos. Entonces creo que la fuerza que puede lograr el todos y todas, todo es el, como integrar, es el amor. Y por eso creo que es tan importante en estos tiempos pues poner el foco en el corazón y decirle sí a todo lo que el corazón vaya diciendo. Mm. Mm. ¿Y cómo llegué a esto? Me preguntaste, ¿no? Sí, sí, si quieres, vamos allá. Y primero te reconozco por esta descripción tan bella de tu cosmovisión, con todas sus aristas y con un centro de gravedad muy claro, que es el amor, y hace total sentido la forma en que lo has descrito y pues muestra también tu propósito y lo que es el centro de tu vida, lo que valoras y lo que también eh, digamos, los límites que tienes, también fue muy interesante escuchar. Gracias, Ana. Sí, ya y solo agregar que he tenido muy vivo la importancia de generar diálogo entre culturas. No sé si sabes, pero en este país coexisten más de 120 culturas distintas, Ujú. con cosmovisiones distintas, con lenguas distintas. No solo las personas palenqueras, negras, raizales, afro, sino
más de 100 pueblos indígenas y la importancia de que nos conozcamos, de que nos escuchemos, de que aprendamos los unos de los otros, como cómo empezar a hacer conexiones que nos permitan salir de la idea del otro y empezar a tener una relación con el otro. Es muy distinto tener una idea a tener una relación. Ujú, Entonces, en mi cosmovisión está muy vivo el relacionarnos, el conocernos. Entre más nos conozcamos, ¿qué es lo que pasa? Al menos en los talleres que yo hago, hay un ejercicio que hago, que hacemos, porque somos un equipo, que es el de contarnos la historia de vida. ujú. Y al final hay un común denominador que es que la gente se siente menos sola. Dice, ay, yo pensé que yo era la única que había pasado por todo esto, pero resulta que esta otra persona también. Tenemos como unas realidades bastante transversales que vivimos en soledad, pero pues estamos, creo que colectivamente trabajando o en el marco de unos patrones que son colectivos o buscando transformarlos, salirnos de ellos. Entonces sí creo que es muy importante que nos conozcamos y que jamás una idea, una historia, un prejuicio sustituya como el acto sagrado de conocer al otro, de Mm. reconocerlo, de relacionarme. Y espero jugar un rol en eso en este país. Espero jugar un rol como conectora de diferentes mundos para que lo que sea que hagamos lo hagamos unidos, no cada uno desde su grupo, sino como lo hacemos juntos y juntas. Mm, porque creo que en la diversidad está la fuerza. ¿Y cómo llegué a esto? Eh, ¿A qué exactamente, Ana? Pues, ¿cómo se forjó tu cosmovisión? ¿Cuáles fueron los hitos de tu vida que te fueron generando estas claridades y ese arraigo con esta forma de ver el mundo y de actuar en el mundo? Yo pues algo sé de tu historia y me parece importante que cuentes, ¿no? Tiempo atrás, ¿qué fue pasando? Sí, pues quizá una cosa constante y que no ha cambiado es mi interés por lo que pasa en Colombia. Desde muy chiquita no me ha sido indiferente, ni me he acostumbrado, ni me voy a acostumbrar jamás Mm. a oír historias de mamás buscando a sus hijos o de niños que ven cómo asesinan a sus papás al frente o de personas huyendo de sus territorios o de personas sin tierra sometiéndose a otros para poder sobrevivir. Eh, no, eso ha sido como una constante y eso ha sido una guía importante, el sentir el dolor del otro y hacerlo propio, como no, como no pensar, ah, eso es algo que le pasa a otro, eso es algo que pasa en el campo o eso es algo que, sino el decir, no, mientras eso esté pasando, me está pasando a mí. Yo creo que las mujeres lo podemos entender, digamos, cuando hay una violación, es como si nos violaran a todas, ¿no? Mm. Eh, o sea, sería difícil ser indiferente frente frente a algo así y eso yo lo experimento en general con cualquier forma de deshumanización del otro o de la otra. Em, entonces, eso ha sido una guía que me llevó a, digamos, elegí cuando salí de la universidad, trabajar con personas que habían vivido la violencia, entonces empecé a trabajar en el programa de minas antipersonal, como que de alguna manera tenía una claridad de, hoy en día es muy claro para mí, claro que es posible dejar atrás la violencia y la dominación, mi corazón lo sabe y yo lo vivo cada día.
en ese momento yo no lo tenía tan claro, pero me imagino que había un anhelo de cómo interrumpir ese estado de cosas. Entonces, como en el nivel macro, el sentir y el querer conocer me llevó a entrar en contacto con el programa de minas antipersonal y ahí con los pueblos indígenas, porque terminé trabajando con pueblos indígenas impactados por el conflicto armado, o sea, que estaban en riesgo de desplazamiento o en medio del conflicto, sí, como en riesgo de hecho, las minas antipersonales están donde hay combates, están donde hay guerra, Mm, son un elemento defensivo. Eh, entonces, entrar en contacto con los pueblos indígenas fue muy revelador. Si hay personas que están oyendo esta grabación y todavía no han tenido como un contacto, yo diría que si hay un tesoro en este país es la diversidad cultural y vale la pena. O sea, cuando decimos indígenas, a mí me da como angustia porque nos estamos refiriendo a cientos de culturas que se pierden en esa palabra, ¿no? Estamos hablando de los Misak, estamos hablando de los Nasa, estamos hablando de los Murubi, estamos hablando de los Huitoto, estamos hablando de los Wayuu, de los Wiwa, de los Cancuamos, de los Arhuacos, de... Es una cosa que se pierde en esa palabra. Entonces, con ellos empecé, por ejemplo, Ana, a descubrir que todo estaba vivo, mm, pero yo no tenía esa conciencia. O sea, ahorita es como, sí, todo está vivo y para ser sincera, todavía parte de mi conciencia sigue abriéndose a ese reconocimiento, mm, porque todavía veo cosas como, pero en realidad estoy entendiendo que todo tiene vida. Eh, y eso, todo está vivo, me llevó a situarme en un lugar distinto con relación a mí y a la vida. Les escuché hablar del buen vivir, de que nadie se quede atrás, de aprender a caminar juntos y juntas, del poder de la palabra. Digamos que fueron mis primeros maestros de la no violencia. mm, Sin que hablaran, sin que hablaran de la no violencia, pero digamos que pienso que ahí hay muchas, muchas luces donde podríamos aprender del campo del amor y de la no violencia. Eh, no digo que no haya prácticas de dominación en otras culturas, porque también las hay, pero también porque creo que la dominación es una cultura transversal y por eso estoy enfocada en cómo desnormalizar eso que hace que yo, por ser hombre, me imponga, o por ser blanca, o por ser adulto, o por ser profesor, o por ser, ¿sí? Pero también hay una conexión con la tierra y con la espiritualidad que está mucho más latente en otras culturas que podrían ayudarnos. Y bueno, entonces ahí me empecé a despertar y pues yo pensaba que tenía una vida como muy linda y muy en armonía, porque sí pienso que he tenido pues también privilegio en el sentido de en este país privilegio es haber podido ir a una universidad, en este país privilegio es no haber pasado hambre, en este país privilegio es dormir tranquila, sin tener miedo a que alguien va a llegar a reclutarte eh, o sea, lo que es un derecho aquí ha sido un privilegio. mm, Entonces, en medio de eso, pues también normalizaba ciertas cosas y un día me enfermé de la tiroides. Fue como fui al Chocó y cuando regresé del Chocó tenía como una cosa en el cuello y fui a hacerme un examen y me dijeron, no, cada vez que uno está como en un lugar más húmedo, más tropical, el cuerpo genera unas defensas y no tienes nada, es normal, se te va a quitar, pero sí encontramos algo en la garganta que está como raro. Y después me dijeron que era un nódulo cancerígeno
Y eso fue como, pues quizá un regalo, uno de los regalos más grandes que yo he recibido a un costo que lamento, porque en ese momento yo, la forma en la que pude aprender algo muy importante para mí, tuvo el costo de entregar una parte de mi cuerpo. Yo Mm. con los años he hecho lo posible por aprender a que el aprendizaje no me cueste como entregar partes del cuerpo. Pero Ujú. en ese momento, pues cuando llegó eso para mí, cuando me llegó la noticia de que tenía un nódulo cancerígeno, de que me iban a operar, de que me iban a sacar la tiroides, mmm, no la recibí como un tema físico, sino que la recibí como un llamado. Que por qué si yo estoy tan bien, digamos, tan en armonía, tan, porque una parte de mi cuerpo está enferma. Y sabes que inmediatamente como que vi claro una cosa, que fue como, así me llevó en estas palabras, como que yo llevo mucho tiempo haciéndome la loca con lo que siento. Mm. Entonces era como si yo de alguna manera hubiera generado una forma de vida en la que en vez de sentir racionalizaba y no expresaba. Entonces yo Mm. siempre estaba bien, nada me afecta, puedo con todo, que me imagino que es quizá aprendizajes para sobrevivir que uno tiene o que yo tenía en ese momento, pero que ya la vida me estaba diciendo eso ya cumplió su función y ahora ya estás lista para ir a otro nivel de conexión contigo misma. Mm. Y mi mamá pues quería que me operara ya. Ella estaba muy preocupada y que ya. Y yo le dije al médico, no, pues yo no me quiero operar ya. Yo quiero entender qué pasa esto, qué está pasando en mí antes de hacer una solución. Digamos, quería conexión antes que solución, que es un principio de comunicación no violenta. Pero Ana, si me estoy alargando mucho, me No, dices, no, no, para nada. bueno, me avisas. Ujú. Y, y entonces dije, me quiero dar un tiempo para explorar qué es. Mm. Y ahí, sí, tomé ayahuasca por primera vez Ujú. y eso también marcó un antes y un después en mi vida porque, digamos, esa planta sagrada que está conectada como con la ancestralidad me, ha- me ayudó a recuperar la conexión con mi ser. Por cierto, para mí es importante decir que aunque yo hablo de la comunicación no violenta como o como un camino para fortalecer la conexión entre los seres humanos y consigo mismo, digamos, los pueblos indígenas tienen otras formas de lograr eso, ¿no? Ujú. Tienen otras medicinas, el mambe para endulzar la palabra, y yo recuperé conexión con esa medicina, ¿no? Por eso hablo de la importancia de la diversidad cultural y de saber que hay muchos caminos para llegar al corazón y que a cada uno le puede servir, pues cada uno le, le, le puede servir uno más que otro, ¿no? Pero digamos que vamos caminando en la misma dirección cuando ya tomamos la decisión de escoger el camino que nos lleve hacia adentro. Entonces, sí, ahí entendí que para poder trabajar con los demás, que como te digo, ha sido un hilo conductor, el no conformarme con un mundo que funciona a partir de la exclusión del otro, el no decir, bueno, así es, y yo tuve suerte y gracias, sino pues así estar haciendo, pero a mí, pero yo quiero un mundo distinto, yo quiero un mundo donde pueda haber bienestar para todos, porque, ¿por qué no? Sí se puede.
Entonces ahí me llegó un mensaje muy claro que fue: para trabajar por los demás es muy importante que empieces por ti. Y ese mensaje que me llegó ahí marcó mi vida por los siguientes años, como fue como una tarea por los siguientes años hasta hoy. Ahí yo tenía como 26 años, hoy tengo 42. Y yo entonces se me empezó a abrir el camino de, bueno, y cómo, si mi mamá, por ejemplo, me grita, yo decía, bueno, la tengo que entender, o sea, me iba para acá, entender porque no ha tenido una vida fácil, entonces no conoce otra forma de hablarme. Me iba acá, pero me saltaba mi experiencia. No decía, pero igual me duele y también tengo una necesidad de respeto. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio de que he aprendido a no caminar sin mí? Sí, 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 Eso es parte de ese aprendizaje. Yo ahí me iba hacia el otro, pero sin mí. sí, sí. Y también porque creo que hemos recibido un entrenamiento, hablo desde la identidad de mujer, para amar a los demás sin amarnos a nosotras mismas. Mm, Entonces eso nos ha llevado como a una lógica de priorizar la necesidad del otro sin mm, incluir la nuestra. Y creo que eso no es posible. ujú, No es posible amar al otro sin amarnos a nosotras mismas porque, pues porque dejar mi necesidad por fuera no es amar, ujú, es otra cosa. ujú, Entonces, pues porque somos una sola vida, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, entonces mi vida también importa. Entonces, bueno, ahí me empecé a despertar a la importancia de entrar en comunicación conmigo ujú, y también había como relaciones que yo decía, no, esto ya es así, la relación con mis papás o si me sentía bloqueada en algunas relaciones, pues yo pensaba que así eran las relaciones. mm, Entonces tenía como este cruce de cómo puedo contribuir a que este país pueda transformarse desde la raíz y todo conectado pues con el camino de la paz. ¿Y qué puedo hacer para encontrar mi voz, para comunicarme conmigo? Y entonces ahí viajo pues paso por este proceso de la tiroides y de entender todo esto, de agradecer el mensajero que me llegó, despedirlo y decir, bueno, mensaje recibido, pero ya como el límite, ¿no? Pero ya paro, o sea, sale esto. Y, y sale esto para mí, salen todos esos patrones invisibles que me han llevado a mí a vivir de aquí hacia acá. ujú, Porque la comunicación no violenta te dice que la conexión va de aquí hacia acá, es hacia adentro, pero yo me iba hacia afuera. ujú, Entonces ya fue como una confluencia de cosas. El decir, no me quiero acostumbrar a la guerra, no quiero trabajar para que la guerra sea menos dura, porque eso era lo que yo hacía cuando trabajaba en minas antipersonal, era pues acompañamiento a las víctimas, que no caigan, que caigan menos en una mina, era como bajarle a los impactos, ¿no? Pero en lo que yo hacía no estaba tocando la raíz. Entonces fue una confluencia de eso, de, de un anhelo por transformar las relaciones de mi vida, por encontrar mi propia voz, que me llevan a hacerme una pregunta que fue renunciar a mi trabajo. Y ahí quizá fue como el punto yo fui construyendo fuerza durante los años. Yo me daba cuenta de cosas, ¿no, Ana? Yo me daba cuenta que, digamos, decía, esta relación no es para mí. Pero 4 años después seguía ahí de novia ujú, con una persona que desde el principio había recibido un mensaje, ¿no? Lo que les dije al principio del corazón. Ya sabía que no, pero igual hice un sí porque, ay, pero es que es tan lindo, igual tan tierno, un abrazo, como
como una guía que no venía de estar en coherencia conmigo plenamente, de oír al corazón. Y, y ya cuando después de pasar por esta escuela con tantos pueblos indígenas, con tantos pueblos étnicos, eh, encuentro la fuerza para escucharme y esto es lo que ha cambiado toda mi vida. Por eso empecé diciéndoles que me describo como alguien que escucha su corazón, porque la vida es muy distinta cuando aprendí a escucharme y que era escucharme solo hacer lo que iba sintiendo. Entonces, renuncio. Pero no es cuando tenga más ahorros, cuando consiga otra cosa, no, es ya, Mm. es ya. Con los duelos, para mí era muy duro, por ejemplo, dejar un trabajo donde yo estaba en contacto con seres de los que aprendía y amaba profundamente. A mí me conmovía muchísimo todo lo que yo vi en tantos territorios de Colombia de solidaridad, es tanta belleza, de capacidad de resistir, de hermandad, en medio de unas situaciones tan adversas y tan, sí, tan difíciles para cualquier ser humano. Y, y ahí empecé a escuchar mi corazón y a encontrar la valentía. La valentía ha venido llegando. Entre más me digo sí a mí, más valentía me llega. Es como más valentía. ¿Y qué es decirme sí a mí? Es si el corazón me habla, actúo. Si me dice por ahí, habla, hablo. Sal de ahí, salgo. No, ya no uso energía en cuestionar. Ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que no? Ay, no, no. Yo ya sé. Yo ya sé que si este es mi corazón y está hablando, cada vez que me alejo empiezo a sufrir y después regreso al mismo punto. Entonces yo ya sé que es, confío. Entonces mi vida ha sido el camino de confiar. ¿Y de qué vas a vivir? No, yo esa pregunta nunca me la hice. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, yo solo voy sabiendo el siguiente paso y lo que puedo reportar desde mi experiencia es que la confianza crece cada día, que entre más confío, más amor recibo, que entre más confío, es como que más se abre el camino, no, y que como si estuviéramos en el aire y dijéramos, bueno, vamos a flotar, no me voy a caer, sino que estoy sostenida, puedo soltar, como no es como ir así, agarrada, sino a volar. ¿Y qué te sostiene? Hay algo que hace que puedas. Entonces, sí, ha sido un camino de construir confianza conmigo misma y eso ha implicado pedir mucho apoyo, decir cómo puedo confiar en mí, cómo se hace eso, ayúdame, tú cómo lo has hecho. Decirle a cada oportunidad, sí, ponerme límites en lo que me distrae. Por ejemplo, yo pasaba mucho tiempo pensando en hombres, en quién es mi novio, en con quién estoy saliendo, en la persona que me está llamando. Yo sé que no es la realidad para mucha gente, pero para mí fue. Me acuerdo una vez en la universidad, una mujer que dijo, ustedes porque hablan todo el día de hombres. Y yo por primera vez pensé, es que hay otra posibilidad. ¡Qué locura! Estaba tan normalizado en mí que mi atención estaba ahí, que cuando esta persona dijo eso, yo no me había dado cuenta. Mm. Y por eso esta comunicación no violenta me parece que es tan poderosa porque nos ayuda a ver lo que no vemos. Cuando no lo vemos, pues es normal. Y entre más me fui conectando conmigo, sí, yo pasé de pensar necesito un novio y siempre a entender con la comunicación no violenta, no, lo que yo necesito es conexión. La necesidad de conexión. Una estrategia es un novio, otra estrategia puede ser conocerme a mí misma, otra estrategia puede ser estar en la naturaleza, como que se me empezó a abrir el mundo
Y eso que me había dicho el mundo que era lo que yo necesitaba, empecé a entender que eran estrategias, Ujú, pero que lo que había detrás de esa búsqueda de estrategias eran unas necesidades, ujú, amor, conexión, comunicación, pero que había muchas formas de atender esas necesidades. Entonces la comunicación no violenta se empezó a volver una medicina que me servía a mí para recuperar mi poder, o sea, para no estar buscando mis necesidades, como no estar confundiendo mis necesidades con las estrategias, porque ahí le daba el poder, era la estrategia, en ujú, una medicina para yo poder reubicarme en este país desde un lugar de, bueno, si hay otro camino, como hay alternativas, hay otra posibilidad que nos ayude a salir como de esta idea de que la violencia, porque es duro crecer en un territorio, Ana, y tú también lo sabes, ujú. donde pareciera que la violencia nunca para, Sí. por generaciones, Mm, donde es como no, mejor dicho, es como una historia sin fin que mm, se reedita y se reedita y se vuelve y se publica con diferentes caras, nombres. Ese mm, es un mensaje al que es difícil no acostumbrarse y normalizarlo. sí. Entonces he puesto mucha energía en no creérmelo. Y, y por más evidencias de que haya de que así es la vida, cuando oigo mi corazón, veo algo distinto y oigo algo distinto. Eh, y entonces yo creo en eso, que mi corazón me dice y empiezo a ponerle el foco a, bueno, yo no sé cómo, pero vamos uno a uno. Entonces puedo hacerme cargo de mi parte, puedo tomar responsabilidad por lo que pienso, siento y necesito, pero eso es más concreto que creer que puedo cambiar el mundo, ¿sí? Pero sí puedo hacer algo por mí. Y cuando me doy cuenta de mí, me doy cuenta de que soy súper poderosa, de que tengo un sistema de relaciones donde tengo influencia en cada una de esas relaciones. Y que si yo me transformo, mis relaciones se transforman, empezando por la relación conmigo. O sea, tengo el superpoder de crear mi propia vida. Si eso no es poder, entonces, ¿qué es? Y no para desconocer que vivimos en unos sistemas donde hay unas estructuras de poder, donde hay unas restricciones, pero digamos que esos sistemas también se alimentan de la inconsciencia, como de entrar a alimentarlos porque así funciona esto. Entonces yo lo que he visto es que con la comunicación no violenta empezamos a entrar en contacto con el lugar donde está el verdadero poder, que desde mi punto de vista está dentro, tiene que ver con, digamos, ¿qué es poder para mí? Tener la capacidad de elegir cómo quiero manejar una situación en vez de reaccionar, ¿sí? El saber que yo soy la causa y no el efecto. Como decía una mujer, Eti, no me acuerdo su apellido, en un campo de concentración, decía, bueno, han tomado por mí la decisión pueden decidir cómo quitarme la ropa, quitarme el pelo, la comida, a mi familia, eh, pero nadie me puede quitar mi derecho a no odiar o mi derecho a amar. Eso es poder. Entonces, para mí, como esa dignidad, ¿no? Esa dignidad de ser soberana de mí misma. Entonces, Ana, yo me he enfocado en cómo despertarnos a ese poder que puede cambiar esta realidad colectiva si yo empiezo a interrumpir, digamos, la violencia que ejerzo hacia mí misma. O
sea, si queremos ver qué tan internalizada, o sea, cómo opera la dominación en el mundo, habría que ir hacia adentro y ver todas las capas de dominación que hemos internalizado que nos llevan a pensar que somos menos, o que somos feos, o que somos brutos, o que no somos suficientes, o todo lo que sea que pensamos que nos quita valor o que nos lleva a creer que somos mejores que los otros, es un efecto de siglos de habernos creído una historia que por lo menos no resuena con mi corazón. Entonces, eso, he llegado a punta de pedir apoyo. Conocí la comunicación no violenta en Nueva York y ahí dije, quiero aprender todo sobre esto, pero yo no tenía ni la plata, ni los contactos, pero yo no pensé en lo que no tenía. Yo simplemente dije, quiero esto. Y entonces quiero esto, entonces estaba en un lugar donde estaba la directora del Instituto Gandhi y yo dije, aquí hay una oportunidad y me acerqué y pedí y me dijo, le dije, quiero hablar contigo. Y me dijo, sí, dime. Ella no sabía ni quién era yo. Necesito una oportunidad. Me dijo, ¿qué? Yo una visa y poder estar en tu organización aprendiendo comunicación no violenta. Y me dijo, bueno, te ayudamos con la visa, puedes trabajar con nosotros, te damos un cuarto y una bicicleta. O sea, me duplicó lo que yo estaba pidiendo. Y después llegué al Instituto Gandhi y dije, bueno, y ya no, ya tengo la visa, ya tengo donde dormir, ya tengo una bicicleta, pero quiero no solo aprender la comunicación no violenta de voluntaria en esta organización, sino además estudiar. Y para eso había entrenadores en diferentes partes del país. Y ahí me llegó otro nombre y le escribí a ese nombre de otra señora que conocí, muchas mujeres me han ayudado y hombres también, pero esa fue como una secuencia de manos de mujeres como que me ayudaban a avanzar. Y le escribí, Ángela, nos conocimos en un taller de comunicación no violenta, tengo un sueño, si estás dispuesta, si te interesa, avísame. Entonces también ha habido una abundancia en mí, Ana, que hace que yo me abra a recibir, que yo no sienta vergüenza, como de, no sienta que lo que yo pido sea una carga para el otro. Y eso a mí me gustaría que más personas lo supieran, que se pudiera como, claro que sé que es un rasgo de privilegio, es muy distinto caminar la vida recibiendo un sí a tus necesidades, recibiendo una sonrisa, recibiendo el mensaje de tú eres importante, a caminar la vida recibiendo el mensaje de aquí no hay espacio para ti, aquí no te queremos, tu necesidad no importa, detrás de la cocina, es tu lugar, ¿sí? El cuarto detrás de la cocina donde no hay una ventana es una experiencia muy distinto al cuarto con la ventana grande y con, digamos, para traerlo a un contexto más local, ¿no? Y aún así creo que no es solo eso, creo que también es amor, amarse a sí mismo, el recibir apoyo, el pedir apoyo y lo recibí. Esta mujer me dijo, mi esposo y yo te vamos a pagar todo lo que quieras estudiar. Y así pidiendo, he llegado hasta donde estoy, que por ejemplo ahorita es un equipo de 9 personas que son mi principal tesoro. Yo preferí equipo que plata. No porque sean dos cosas opuestas, pero he dicho, prefiero distribuir lo que entre varios, pero vamos juntos. Vamos sumando que el tesoro está es en esa compañía, en ese tener un propósito compartido. Y he tenido todo lo que he necesitado desde que renuncié a mi trabajo. ¿Y qué puede decir uno frente a eso, Ana, aparte de agradecer, incluyéndote a ti en mi vida y esta entrevista, eh, que es parte de la belleza de tener tu compañía, porque tú fuiste la primera persona que me buscó cuando yo estaba en Estados Unidos y me dijo, mira, me hablaron de ti y nosotros en Aldea Feliz queremos aprender más de la comunicación no violenta. Tú fuiste como la primera que me mandó una señal de decir, ven, trae tu,
trae esto que te ha dado tanto a ti aquí, porque la comunicación no violenta pues es desconocida en el mundo en general, pero en Colombia también. Entonces, esa curiosidad que a ti te ha llevado, Ana, a leer, porque yo veo que tú lees mucho, a descubrir cosas nuevas, hizo que en tu conciencia ya estuviera como la idea de que esto existía y que además me buscaras. Entonces, personas como tú también han sido muy importantes para yo poder despegar, porque después la escuela, la aldea feliz se convirtió en mi escuela, Mm, fue donde yo empecé a coger práctica. mm. Yo no es que hacía, no es que yo supiera con toda la seguridad del mundo cómo hacerlo, qué hacer, sino que fue con su apoyo, con su presencia, con su interés, que yo pude como empezar a crecer como facilitadora y después llegar a muchas más personas, pero fue el contenedor de la comunidad. Y además me acuerdo que tú escribiste hasta un libro, como tomaste notas y sacaste todo un manual de las sesiones que hicimos durante más de un año y tu presencia comprometida pues también sostuvo esto que hoy soy yo, que hoy voy siendo, ¿no? Entonces, gracias también por ser visionaria, pero también por llevar a la acción lo que tú ves que es importante y que en mi caso hizo una diferencia pues muy grande tener un espacio donde yo pudiera también seguir aprendiendo mientras compartía. Ay, qué hermoso escucharte, Cami. A veces uno no se da cuenta del impacto positivo que tiene en la vida de otros o no lo tiene tan presente y me alimenta mucho escucharlo y también que Aldea Feliz como comunidad haya sido un contenedor para ti me trae mucha alegría porque para mí también Aldea Feliz ha sido un contenedor y creo que todos estamos necesitando eso, como sentirnos en contención para desarrollar los talentos y crear ese nuevo mundo que está emergiendo. Así que, bueno, y yo me siento muy inspirada con esta entrevista. Estoy como, ¡ah! Qué hermosura la conexión que has desarrollado contigo, con tu corazón, con la prioridad que le pones a los vínculos, a ir juntos. O sea, es totalmente disruptivo y revolucionario. Me encanta, lo vives, lo, lo respiras y de verdad te agradezco por compartir tu experiencia de vida aquí conmigo y con todos los que van a ver y escuchar. Y de verdad, todas las bendiciones para lo que viene hacia adelante, que yo sé que es grande y sí, seguirá siendo grande. Muchas gracias, Ana. Sí, eso que me deseas a mí también lo deseo para ti y para todos, todas, que podamos volar alto, que el propósito que vive en cada uno de nosotros se manifieste y nos ayudemos a manifestar nuestro propósito, porque cada uno está aquí ocupando un lugar que es importante y que tiene una razón de ser. Y bueno, sigamos unidas. Tú y yo estamos en un grupo de mujeres, en un círculo de mujeres que también se ha convertido para mí en un contenedor. Entonces yo veo el poder de cuando nos unimos y cuando nos unimos de manera constante, como eso se vuelve como sistemas en los que nos impulsamos. Entonces ojalá haya más personas que elijan vivir juntas, más personas que elijan hacer, mujeres que elijan hacer sus propios círculos, todo lo que nos ayude a tejer, a seguirnos tejiendo y a saber que pues que vamos en este viaje compartido y que es mucho más lindo si nos acompañamos. Entonces, muchísimas gracias, Ana, y también gracias por escribir y por mostrarnos a muchas mujeres la importancia de que nuestra voz también perdure a través del tiempo. Por lo menos así lo recibo yo, que todavía no he escrito, pero que me sentí una inspiración de, pues de alguien que se, como que se da un lugar importante en la vida. Me acuerdo una vez viendo una entrevista de Bell Hooks. Ella dice, yo creé mi propio centro, Bell Hooks, porque ¿quién me lo iba a crear? Pero yo me lo quiero crear.
Yo me lo creé porque ahí va a estar lo que yo dejé, mi legado, mis publicaciones, y si yo lo quería tener, pues yo lo hago. Y eso veo en ti y eso también veo en mí cuando digo, bueno, tal vez no se conoce la comunicación no violenta, pero yo le voy a dar mi vida a crear espacio para que esto pueda ser como un canal que nos permita conectarnos entre culturas, entre personas. Y ahí vamos, entonces una invitación a todas las personas que ven esta grabación para que crean en sus sueños y si está en su corazón, entonces que se manifieste en la tierra. Mm, qué hermosura. Gracias por escuchar tu corazón. Gracias por todo tu camino y gracias por tu compromiso y tu entrega. Ujú. Y Igual, gracias, Ana. y gracias a todos y todas que escucharon y seguro que se llevan muchísima belleza, muchísimo amor y conexión. Gracias. Un besito.